Imagina despertar en medio de una oscuridad opresiva, sin aire, sin espacio, rodeada por el olor inconfundible de la tierra húmeda. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Carmen. Su propia familia había planeado su final perfecto, un crimen sin fisuras impulsado por la codicia más despiadada. Pero cometieron un error crucial. No contaban con que el destino tiene sus propias reglas y que, a veces, la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo de una venganza implacable. Prepárate para sumergirte en un relato cargado de tensión, secretos oscuros y giros que te dejarán sin aliento. Carmen era la única heredera de una de las fortunas más antiguas de Madrid. Tras la muerte de su padre, un respetado empresario filántropo, ella se refugió en los brazos de Alejandro, su carismático y supuestamente devoto marido. Vivían en una inmensa mansión en el elitista barrio de Salamanca, rodeados de lujos que la mayoría solo puede soñar. Valeria, su mejor amiga desde la universidad, siempre estaba a su lado, actuando como su confidente más leal. Sin embargo, bajo esa fachada de perfección y sonrisas ensayadas, se ocultaba una red de envidia y avaricia. La noche de su tercer aniversario de bodas, Alejandro propuso una cena íntima en casa, sin servicio ni interrupciones. Fue allí donde una copa de vino tinto, alterada con un potente narcótico, selló el destino de Carmen. Sus seres más queridos no querían su amor, solo querían su imperio. El olor a tierra mojada y pino barnizado la asfixiaba lentamente. Carmen abrió los ojos, pero solo encontró una oscuridad absoluta, opresiva y densa. Un sabor metálico, agrio y venenoso, le quemaba la garganta reseca. Intentó mover el brazo derecho, pero sus nudillos chocaron inmediatamente contra una superficie de madera acolchada. La seda fría rozaba sus mejillas pálidas. El pánico estalló en su pecho como una granada. Su respiración se aceleró de golpe, consumiendo el escaso aire viciado que quedaba en aquel espacio minúsculo. El efecto de los fuertes narcóticos aún nublaba su mente, dejándola en un estado de parálisis aterradora. Quiso gritar con todas sus fuerzas. Abrió la boca con desesperación, pero sus cuerdas vocales estaban completamente adormecidas. Solo un gemido inaudible escapó de sus labios temblorosos. El movimiento brusco del espacio a su alrededor la mareó intensamente. Sintió el traqueteo incesante de las ruedas sobre un camino empedrado y lleno de baches. Estaba en un vehículo en movimiento. De repente, el trayecto cesó con un frenazo que sacudió su cuerpo inerte. Las pesadas puertas metálicas de una furgoneta se abrieron con un chirrido sordo y escalofriante. Escuchó pasos arrastrados acercándose hacia ella. Su corazón latía con una violencia salvaje contra sus costillas, amenazando con romperle el pecho. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Aunque su cerebro se negaba a aceptar la monstruosa realidad, estaba encerrada, estaba atrapada. La estaban llevando a su destino final en algún rincón olvidado del cementerio, y ella estaba completamente viva, latiendo en el aterrador silencio de su propia tumba. Cada segundo que pasaba era una tortura psicológica insoportable. Apenas podía coordinar sus pensamientos fragmentados. La madera crujió bajo el peso de unas manos fuertes que agarraron las asas metálicas del exterior. El ataúd se elevó en el aire, inclinándose peligrosamente y provocando que el cuerpo inerte de Carmen se deslizara hacia el fondo. Sintió el frío de la muerte rozándole la piel. De pronto, un impacto seco le advirtió que la habían depositado sobre el suelo firme. El crujir de la grava bajo unos zapatos de cuero rompió el silencio del exterior. «¡Dejadla aquí mismo!», ordenó una voz masculina. Carmen sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era Alejandro. Era su esposo, el hombre que le había jurado amor eterno frente al altar apenas 3 años atrás. Su tono no reflejaba tristeza ni dolor. Era una voz firme, impaciente y extrañamente aliviada. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso se trataba de una broma de muy mal gusto? Alejandro siempre había tenido un sentido del humor retorcido.
pero esto cruzaba cualquier límite imaginable. Las lágrimas de pura impotencia comenzaron a acumularse en los bordes de sus ojos inmóviles. Quería creer con desesperación que en cualquier momento abrirían la caja, estallarían en carcajadas y todo sería una simple pesadilla. Pero el ambiente a su alrededor era demasiado lúgubre, demasiado real. El peso de la tragedia se asentaba sobre su pecho como una losa de mármol. El aire se volvía cada vez más escaso, obligándola a tomar respiraciones cortas y superficiales. Su cuerpo seguía siendo una prisión de carne que no respondía a las órdenes desesperadas de su cerebro. Por fin esta niñata mimada está donde le corresponde. La voz femenina resonó con un eco de crueldad insoportable. Era Valeria, su mejor amiga, su paño de lágrimas. La mujer a la que Carmen consideraba como una hermana. El mundo entero de Carmen se desmoronó en una fracción de segundo bajo el peso de aquella traición. El dolor emocional fue tan agudo e intenso que eclipsó por completo el terror de estar enterrada viva. Alejandro y Valeria estaban juntos en esto. Todo había sido una farsa monstruosa y despiadada. Nunca la habían querido. Solo habían fingido cariño para rodearla como buitres, esperando pacientemente el momento adecuado para atacar. La imagen de Valeria sonriendo mientras le servía la copa de vino en la cena inundó su mente, quemando sus recuerdos. «Son unos monstruos», gritó Carmen en su mente, incapaz de emitir un solo sonido real. La oscuridad del ataúd parecía reírse de su ingenuidad. Había sido tan ciega, tan confiada. Les había entregado las llaves de su vida, su fortuna y su corazón, solo para que ellos la arrojaran al abismo. «No me lo puedo creer. Lo hemos conseguido, mi amor», respondió Alejandro con una risa cínica y triunfal. Las palabras «mi amor» flotaron en el aire del cementerio y se clavaron como puñales oxidados en el alma destrozada de Carmen. La respiración se le cortó. El engaño era total, absoluto e imperdonable. Las piezas del macabro rompecabezas encajaban a la perfección, dibujando un cuadro de maldad pura y calculada. Un sonido metálico resonó sobre su cabeza. Alguien estaba desenroscando los anclajes principales de la tapa superior del ataúd. Un hilo de luz pálida y grisácea cortó la oscuridad del interior, seguido por una ráfaga de aire helado y cortante típico de la Sierra de Madrid. Los sepultureros habían retirado parcialmente la cubierta para el supuesto último adiós. Carmen sintió el viento acariciarle el rostro sudoroso y pálido. Instintivamente, ralentizó su respiración hasta hacerla prácticamente imperceptible. Si se daban cuenta de que el pecho de la difunta se movía, Alejandro se encargaría de terminar el trabajo allí mismo. Mantenerse completamente inmóvil exigía una fuerza de voluntad sobrehumana, pero el instinto de supervivencia tomó el control absoluto de su cuerpo. El cóctel letal de sedantes que corría por su torrente sanguíneo, irónicamente, la ayudaba a parecer un cadáver perfecto y rígido. Desde su ángulo, solo podía ver una rendija del cielo encapotado de la capital. «Menos mal que su viejo se murió el año pasado», susurró Alejandro, creyendo que nadie más podía escucharlo. «Si no llega a ser por ese infarto, habríamos tenido que quitarlo del medio también». Escuchar a su marido hablar de su difunto padre con tanto desprecio encendió una chispa de rabia ardiente en las entrañas de Carmen. El miedo se estaba transformando lentamente en un odio profundo y visceral. Ya no quería llorar. Ahora solo quería destrozar a las dos personas que se burlaban de su tumba, antes siquiera de que la tierra la cubriera por completo. Un ladrido estridente e incesante interrumpió el perverso murmullo de los amantes traidores. Un perro grande y negro saltaba inquieto alrededor del hoyo recién cavado. Era Rocco, un chucho mestizo enorme que solía acompañar al viejo sepulturero del cementerio. El animal olfateaba el aire con desesperación, sintiendo la energía vital que emanaba de aquella caja de madera. «Callada ese maldito chucho pulgoso, de una vez», chilló Valeria con su habitual tono aristocrático y despectivo.
Perdone, señora, es que es muy nervioso. Se disculpó una voz cascada y ronca. Era Manuel, un hombre mayor, curtido por décadas de trabajo físico bajo el sol y la lluvia. Manuel agarró al perro por el collar improvisado, intentando calmarlo. Carmen escuchaba la escena con una atención desesperada. Sabía que ese hombre mayor y su perro eran su única y remota posibilidad de salvación. Si tan solo pudiera mover un dedo, si tan solo pudiera abrir los ojos lo suficiente para que la vieran. Pero el peso invisible de los químicos la mantenía anclada en su parálisis. Valeria continuaba quejándose del frío, ajustándose su caro abrigo de diseño que contrastaba obscenamente con la solemnidad del momento. Había venido vestida como si fueran a almorzar al restaurante más exclusivo de la ciudad, sin derramar una sola lágrima fingida. Para ellos, aquello no era un funeral. Era la firma de un contrato multimillonario. Un simple trámite administrativo para adueñarse de la inmensa fortuna que la familia de Carmen había construido con sudor y sacrificio durante generaciones. ¿Cuándo van a terminar con este circo?, preguntó Alejandro, dirigiéndose a los trabajadores del cementerio con evidente fastidio. En unos 20 minutos estará todo cubierto y sellado, señor, respondió el compañero más joven de Manuel, desde el fondo de la fosa de tierra. Perfecto. Vámonos ya de aquí, Valeria, dijo Alejandro. Y Carmen pudo escuchar el roce de sus ropas al abrazarla. Me muero de hambre, y necesito celebrar esto con una buena botella de champán francés. Los pasos de la pareja comenzaron a alejarse, crujiendo sobre las hojas secas y la grava del sendero. Carmen sintió una desesperación atroz al escuchar cómo sus asesinos se marchaban con total impunidad. La dejaban atrás, sola, a merced de la oscuridad eterna y el olvido. La tapa de madera volvió a deslizarse sobre su rostro, bloqueando la escasa luz del cielo y devolviéndola a las tinieblas asfixiantes. El sonido de los tornillos metálicos girando y sellando su prisión resonó como el estruendo del fin del mundo. Las lágrimas resbalaron por sus sienes, perdiéndose en el forro acolchado del ataúd. Su mente proyectó imágenes fugaces de su vida. Los domingos paseando por el Parque del Retiro, las cenas navideñas con su padre, los primeros besos con el hombre que ahora la había asesinado. Todo se desvanecía rápidamente. La resignación amenazaba con devorar su espíritu combativo. ¿Acaso valía la pena luchar cuando la muerte parecía la única certeza absoluta? Pero entonces, un golpe sordo reverberó contra la madera. El primer puñado de tierra mojada había caído sobre su tumba. El entierro había comenzado de verdad. ¡Pum! ¡Pum! La tierra pesada y húmeda golpeaba la tapa del ataúd con un ritmo fúnebre y monótono. Cada impacto era un recordatorio brutal de que el tiempo se agotaba rápidamente. El aire se volvía espeso, cargado de dióxido de carbono. Los pulmones de Carmen ardían, suplicando por un oxígeno que ya no existía. En un esfuerzo titánico y nacido de la pura desesperación instintiva, logró mover levemente los dedos de su mano derecha. El adormecimiento químico comenzaba a perder su fuerza letal. Necesitaba emitir un sonido. Necesitaba gritar antes de que el peso de la tierra madrileña la aplastara para siempre. Arriba, en la superficie, el sepulturero más joven recogió sus herramientas apresuradamente. Bueno, Manuel, yo voy a mi descanso, que hace un frío que pela, dijo el muchacho frotándose las manos enguantadas. Vete, chico, yo termino de tapar esto, respondió el anciano deseando quedarse a solas. Manuel siempre prefería el silencio del camposanto. Había visto entierros de todo tipo, pero la actitud de aquellos dos supuestos familiares le había dejado un sabor amargo en la boca. Ni una lágrima, ni una triste flor, ni una palabra de despedida. Esa pobre mujer, pensaba el anciano mientras clavaba la pala en el montículo de tierra. Seguro que estaba más sola que la una. Mientras Manuel trabajaba a un ritmo constante, Rocco, el perro callejero que había adoptado años atrás,
Comenzó a aullar de una forma desgarradora. No era un simple ladrido, era un lamento sobrenatural que ponía los pelos de punta. El animal se soltó de la cuerda que lo ataba a un ciprés y corrió directo hacia la fosa. «¡Rocco! ¡Quita de ahí, chucho loco!», gritó Manuel, intentando apartar al perro enorme con el mango de la pala. Pero el animal ignoró por completo a su dueño. Rocco saltó temerariamente dentro de la fosa poco profunda y comenzó a escarbar frenéticamente sobre la tapa del ataúd de madera. Sus garras gruesas arañaban el barniz oscuro con una urgencia desesperada. Gemía y ladraba con el hocico pegado a las juntas metálicas. Manuel se detuvo en seco, secándose el sudor de la frente arrugada. Conocía a su perro mejor que a sí mismo. Rocco nunca actuaba así sin un buen motivo. El animal tenía un instinto especial, casi místico. Manuel se acercó al borde de la tumba, apoyando su peso sobre la pala desgastada. «¿Qué te pasa, muchacho?», murmuró el viejo, frunciendo el ceño poblado de canas. Abajo, en la asfixiante penumbra, Carmen había logrado reunir la fuerza suficiente para emitir un gemido ronco y gutural. Era apenas un murmullo doloroso, pero en el silencio absoluto de la tierra, resonó como un trueno en los oídos atentos del perro. Manuel, intrigado y con el corazón acelerándose, saltó ágilmente al interior de la fosa a pesar de sus años. Apartó la tierra suelta con las manos desnudas hasta despejar completamente la parte superior del ataúd. Rocco no dejaba de lloriquear. El viejo sacó un destornillador que siempre llevaba en el bolsillo de su mono azul de trabajo. Con manos temblorosas pero firmes, comenzó a aflojar los tornillos que sellaban la caja de la muerte. Si lo descubrían haciendo esto, perdería su trabajo y podría acabar en la cárcel. Pero su conciencia no le permitía ignorar las señales. La tapa de madera cedió con un crujido agudo. Manuel la levantó con esfuerzo, empujándola hacia un lado. La luz opaca del atardecer madrileño inundó el estrecho habitáculo. El anciano retrocedió bruscamente, cayendo de espaldas contra la pared de tierra de la fosa. «Madre del amor hermoso», exclamó, persignándose con una rapidez febril. Frente a él, los grandes ojos castaños de la difunta estaban completamente abiertos, mirándolo con un terror y una gratitud indescriptibles. El pecho de la mujer subía y bajaba con violencia mientras aspiraba grandes bocanadas de aire fresco. Carmen sollozó sin lágrimas, su cuerpo convulsionando por el esfuerzo de volver a la vida. Manuel tragó saliva, superando su espanto inicial, y se inclinó hacia ella. «Dios santo, muchacha, estás viva», susurró, agarrándola con cuidado por los hombros para ayudarla a incorporarse. Carmen se aferró al mono sucio del sepulturero, con la fuerza de quien se agarra a un salvavidas en medio del océano. «Ayúdeme, por favor», balbuceó con la voz rota y carrasposa. «Me querían matar». Manuel no hizo más preguntas. La gravedad de la situación era evidente. El anciano rodeó la cintura de Carmen con su brazo fuerte y la ayudó a salir de la fosa, mientras Rocco daba saltos de alegría a su alrededor, lamiéndole las manos frías. «Tenemos que llamar a una ambulancia. A la policía», decía Manuel, rebuscando su viejo teléfono móvil en el bolsillo. «¡No!», gritó Carmen, reuniendo todas sus fuerzas para detenerle. «Si saben que estoy viva, volverán a intentarlo y esta vez no fallarán. Nadie puede saber esto. Lléveme a un lugar seguro». El sepulturero asintió lentamente, comprendiendo el pánico en los ojos de aquella joven y adinerada mujer. La llevó a trompicones por los senderos apartados del cementerio, esquivando las lápidas antiguas hasta llegar a la discreta y destartalada caseta de herramientas que utilizaba como vivienda durante sus turnos largos. Era un lugar humilde, lleno de polvo, olor a tabaco negro y humedad. Pero para Carmen, aquellas 4 paredes de chapa eran el palacio más seguro del mundo. Manuel cerró la puerta con pestillo, encendió una pequeña estufa eléctrica y puso a hervir una tetera oxidada.
Toma asiento, muchacha. Estás temblando como una hoja en otoño, le dijo, ofreciéndole una silla de plástico descolorida. Carmen se dejó caer, abrazándose a sí misma. Rocco se acostó a sus pies, apoyando su enorme cabeza peluda sobre las rodillas de ella. Gracias, susurró Carmen, acariciando las orejas del animal con manos aún temblorosas. Me has salvado la vida, pequeño. Manuel le sirvió una taza de manzanilla caliente que olía a campo. Bebe despacio. Ahora dime, ¿quién fue el desalmado que te metió en ese cajón? Carmen bebió un sorbo, sintiendo cómo el calor le devolvía la humanidad a su cuerpo entumecido. Fue mi marido, pronunció con una frialdad repentina que la asustó hasta a ella misma. Mi marido y mi mejor amiga. Me drogaron para heredar mi empresa y mis propiedades, pero se han equivocado de persona. El miedo paralizante se estaba evaporando rápidamente, dejando en su lugar un deseo oscuro y ardiente de justicia. Una venganza pura y calculada. Comenzaba a tomar forma en su brillante mente empresarial. Carmen pasó la noche en la caseta del cementerio, tapada con una manta gruesa de lana que picaba en la piel, pero que le proporcionaba el consuelo necesario. Su mente trabajó sin descanso, tejiendo la red perfecta para atrapar a sus asesinos. Al amanecer, el plan estaba trazado. Manuel, quien la escuchó con una mezcla de respeto y asombro, accedió a ser su cómplice. «Yo no tengo nada que perder, hija», le dijo el anciano con una sonrisa torcida. «Además, no soporto a los cobardes que abusan de los débiles». El primer paso era sacar a Alejandro de su zona de confort. Manuel cogió su teléfono móvil y marcó el número que Carmen le dictó de memoria. El tono de llamada resonó varias veces antes de que una voz somnolienta e irritada respondiera. «¿Qué demonios quiere a estas horas?», gruñó Alejandro desde la comodidad de la mansión. Manuel endureció su tono, adoptando una actitud amenazante y vulgar. «Sé lo que hizo ayer, señorito de pacotilla», escupió el sepulturero. «Vi cómo enterraba viva a su mujer. Tengo pruebas y quiero mi parte del pastel. Si no me traes 100,000 euros en efectivo a mi caseta del cementerio en una hora, la policía recibirá una llamada muy interesante». Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. El pánico del asesino era casi palpable a través del auricular. «Está bien, no haga ninguna estupidez». «Estaré allí», respondió Alejandro con la voz quebrada. Manuel colgó y miró a Carmen, quien asintió con una expresión de determinación feroz. El ratón había mordido el queso. Ahora solo faltaba cerrar la trampa. Para asegurarse de que el golpe fuera definitivo, Manuel llamó a un viejo amigo suyo de la Policía Nacional, el inspector jefe Ramírez. Era un hombre recto, de la vieja escuela, que no toleraba las injusticias. Ramírez escuchó la historia rocambolesca, pero no dudó en movilizar a un par de agentes de paisano para montar guardia alrededor de la caseta de herramientas. Carmen se escondió en el pequeño almacén trasero, detrás de sacos de cemento y palas desgastadas. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por terror, sino por la adrenalina del cazador. Exactamente 55 minutos después de la llamada, el rugido del motor de un coche deportivo de lujo rompió la paz del camposanto. Alejandro bajó del vehículo luciendo unas gafas de sol oscuras y un abrigo de cachemira, sosteniendo un maletín negro de cuero. Su rostro estaba pálido y sudoroso. Miraba hacia todos lados con la paranoia típica de un criminal arrinconado. Entró en la caseta de Manuel de un empujón. «Aquí tienes tu maldito dinero, viejo asqueroso», siseó, tirando el maletín sobre la mesa coja de madera. «Ahora dame lo que tengas y olvídalo todo». Manuel cruzó los brazos, mirándolo con un desprecio absoluto. ¿Valía la pena asesinar a una chica tan joven de una forma tan cruel solo por dinero?, preguntó el anciano, buscando la confesión en voz alta. Alejandro soltó una carcajada nerviosa y amarga. Ella era insoportable, siempre controlándolo todo.
Además, nunca despertó bajo tierra, no sufrió. Simplemente se quedó dormida. El dinero ahora me pertenece, y tú vas a mantener la boca cerrada si quieres seguir vivo. En ese preciso instante, la puerta del almacén trasero se abrió con un chirrido lento. Carmen dio un paso hacia la luz mortecina de la estancia. Estaba pálida, con la ropa arrugada y manchada de tierra, el cabello revuelto y una mirada que helaba la sangre. Parecía un espectro surgido de las mismas entrañas del infierno. «Te equivocas, Alejandro», pronunció con una voz fría y metálica que resonó en cada rincón de la cabaña. «Sí desperté. Y te aseguro que cada segundo en esa caja me sirvió para planear cómo destruir tu miserable vida». Alejandro retrocedió tropezando con una silla. Su rostro perdió todo rastro de color, transformándose en una máscara de terror absoluto. Sus rodillas temblaron y un grito ahogado escapó de su garganta. «¡Es un fantasma! ¡Aléjate de mí!», balbuceó, incapaz de procesar que su esposa asesinada estuviera allí, respirando y mirándolo con un odio infinito. Carmen avanzó un paso más, implacable. «No soy un fantasma, cariño. Soy tu peor pesadilla», dijo con una sonrisa afilada. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar o intentar huir, la puerta principal de la caseta fue derribada con violencia. «¡Policía Nacional! ¡Las manos donde pueda verlas!», gritó el inspector Ramírez, apuntando con su arma reglamentaria, seguido de 2 agentes más. Alejandro cayó de rodillas, sollozando y suplicando piedad mientras las esposas de acero frío se cerraban alrededor de sus muñecas con un chasquido implacable. El imperio de mentiras que había construido se había derrumbado en menos de 24 horas. Valeria, su cómplice, sería arrestada en su lujoso piso del centro esa misma tarde. Con los asesinos entre rejas, Carmen pudo finalmente regresar a su hogar. La imponente mansión del barrio de Salamanca la recibió con un silencio abrumador. Todo seguía igual. Los cuadros de firmas prestigiosas, las alfombras persas, las inmensas lámparas de cristal. Pero la esencia del lugar había cambiado para ella. Aquel lujo desmedido casi le había costado la vida. El personal de servicio la miraba con una mezcla de horror y alivio, habiéndose enterado de las macabras noticias por los periódicos matutinos. Carmen no quería compasión. Quería tomar las riendas de su imperio y recompensar a quienes realmente lo merecían. A la mañana siguiente, condujo su coche personal hasta el cementerio. En el asiento del copiloto llevaba una cesta enorme llena de embutidos ibéricos de primera calidad, quesos curados y pan recién horneado. Manuel la recibió con una sonrisa franca que arrugó todo su rostro. «Pensé que ya te habrías olvidado de este viejo testarudo», bromeó mientras abría la puerta de su humilde morada. Rocco saltó a saludar a Carmen, buscando caricias ansiosamente. «Jamás podría olvidar al hombre que me devolvió la vida», respondió ella, sentándose a la pequeña mesa. Mientras compartían el sencillo pero exquisito almuerzo, la conversación se volvió profunda. Carmen notó una vieja fotografía enmarcada sobre una estantería polvorienta. Era la imagen de un niño pequeño sonriente. Manuel suspiró profundamente al ver hacia dónde miraba. «Era mi hijo, Hugo», confesó con voz melancólica. «Se marchó hace años a trabajar a las minas del norte de España. Tuvimos una discusión tonta y nunca más supe de él. No sé siquiera si está vivo o muerto». El dolor en los ojos de Manuel conmovió profundamente el corazón de Carmen. Aquel anciano, que no había dudado en enfrentarse a criminales despiadados para salvar a una desconocida, arrastraba su propio calvario de soledad y arrepentimiento. «Manuel», le dijo ella tomando sus manos ásperas y callosas entre las suyas, «usted no dudó en ayudarme cuando más lo necesitaba. Déjeme ahora ayudarle a usted. Tengo recursos ilimitados, contactos en las altas esferas y dinero suficiente para remover cielo y tierra. Encontraré a Hugo». El viejo sepulturero negó con la cabeza, las lágrimas brillando en sus ojos cansados. «Es imposible, hija.
Han pasado más de 10 años. Es buscar una aguja en un pajar. Nada es imposible para mí en este momento, sentenció Carmen con una seguridad que no admitía réplicas. Ese mismo día, Carmen contrató a la mejor agencia de detectives privados de todo Madrid. Les entregó un cheque en blanco y una sola orden estricta. No me importa cuánto cueste ni hasta dónde tengan que viajar. Quiero saber el paradero de Hugo, y lo quiero saber lo antes posible. Los días pasaban lentos y pesados mientras Carmen se reincorporaba a la dirección de sus empresas, lidiando con los abogados y el escandaloso proceso judicial de su intento de asesinato. Pero su verdadera prioridad era el hijo de Manuel. 3 semanas después de iniciar la búsqueda masiva, el teléfono personal de Carmen sonó en mitad de una junta directiva. Era el detective principal. «Señora, ¿lo hemos encontrado?», anunció la voz profesional al otro lado de la línea. «Pero me temo que las noticias no son buenas. Prepárese». Hugo estaba vivo, pero la vida lo había tratado con una crueldad despiadada. El detective le explicó que el hombre había sufrido un terrible accidente laboral en una explotación maderera en la región de Galicia, años atrás. Un tronco de gran tamaño le había caído encima, destrozando su columna vertebral y dejándolo parapléjico para siempre. Abandonado por sus supuestos amigos y sin dinero para costear un tratamiento adecuado, Hugo había acabado ingresado en una anticuada y sombría residencia del Estado, en un pequeño pueblo húmedo y olvidado del norte. Carmen sintió un nudo en la garganta. Sin perder un solo segundo, organizó todo para el viaje. Recogió a Manuel en su caseta, explicándole brevemente la situación durante el trayecto hacia el aeropuerto privado. El anciano lloraba en silencio, mezclando el alivio de saber que su hijo respiraba con la profunda angustia de conocer su sufrimiento físico. Volaron en el jet privado de Carmen hasta Santiago de Compostela, y luego condujeron un coche de alquiler por carreteras sinuosas flanqueadas por bosques densos bajo una lluvia fina e incesante. Al llegar al lúgubre edificio gris de la residencia, el olor a desinfectante barato y comida hervida golpeó sus sentidos. Caminaron por pasillos mal iluminados hasta llegar a una habitación compartida con otros 4 pacientes en estado severo. Allí, en una cama esquinera, mirando fijamente por la ventana hacia la niebla gallega, estaba Hugo. Su rostro demacrado aún conservaba los rasgos de la vieja fotografía, endurecidos por años de dolor crónico y desesperanza profunda. Manuel se detuvo en el umbral de la puerta. Sus piernas temblaban tanto que Carmen tuvo que sostenerlo por el codo para evitar que cayera al suelo. Tragando sus propias lágrimas, el viejo avanzó lentamente. «¡Hugo!», llamó con un hilo de voz que se quebró al final. El hombre en la cama giró la cabeza con lentitud. Sus ojos opacos mostraron primero confusión y luego un brillo explosivo de reconocimiento absoluto. «¿Papá?», susurró Hugo, intentando incorporarse torpemente sin éxito. Manuel cayó de rodillas junto a la cama, abrazando el cuerpo frágil de su hijo, mientras sollozaba como un niño pequeño. «Perdóname, hijo mío. Perdóname por ser tan terco y no buscarte antes», lloraba el padre, besando las manos del hombre paralizado. Hugo acarició el cabello canoso de su anciano padre, sus propias lágrimas resbalando libremente por sus mejillas sin afeitar. «No hay nada que perdonar, papá. Pensé que moriría en este lugar miserable sin volver a ver tu rostro». Carmen observaba la escena desde la distancia, limpiándose las lágrimas con discreción. Aquel momento de amor puro y reconciliación redimía todo el dolor que ella había sufrido semanas atrás. Sabía que su misión no había terminado allí. «Nos vamos», interrumpió Carmen con tono dulce pero firme. «Nos volvemos a Madrid hoy mismo. He preparado la mejor suite en un hospital privado para ti, Hugo. Te van a examinar los mejores especialistas del país, y no vas a volver a pisar un lugar como este nunca más». Hugo la miró desconcertado, buscando una respuesta en su padre. «Ella es nuestro ángel de la guarda», sentenció Manuel con una sonrisa rebosante de gratitud infinita. El traslado en el avión medicalizado fue rápido y eficiente.
Hugo fue ingresado inmediatamente en la Clínica Ruber Internacional, uno de los centros más prestigiosos y exclusivos de la capital española. Los pasillos de mármol brillante, el olor neutro y la atención personalizada contrastaban brutalmente con el abandono del centro gallego. El doctor Mendoza, un eminente neurocirujano que conocía bien a la familia de Carmen por las generosas donaciones de su difunto padre, tomó el caso de manera personal. Tras varios días de pruebas intensivas, resonancias magnéticas de última generación y dolorosos análisis, el diagnóstico final encendió una chispa de esperanza genuina. La lesión medular es grave, no se lo voy a ocultar, explicó el doctor Mendoza en su despacho de madera noble, mirando a Carmen y Manuel. Sin embargo, hay un pinzamiento nervioso específico que no fue tratado correctamente tras el accidente. Con una intervención quirúrgica compleja y pionera, seguida de meses de dura rehabilitación robótica, existe una posibilidad muy real de que recupere la movilidad en sus piernas. Las palabras del médico cayeron como un milagro en los oídos de Manuel, quien no paraba de persignarse y dar gracias al cielo. Carmen no dudó ni un milisegundo. Autorizo la operación de inmediato, doctor. Cargue absolutamente todos los costes a mi cuenta personal. No escatimen en gastos. La operación fue programada con urgencia para la mañana siguiente, pero un pequeño contratiempo médico alteró los planes e iba a desatar un secreto inimaginable. Durante la madrugada, Carmen recibió una llamada urgente del hospital. Manuel estaba a su lado, durmiendo en un sillón de la sala de espera privada. Señora, Hugo presenta una anemia severa prequirúrgica. Necesitamos realizar una transfusión de sangre antes de entrar a quirófano, pero su grupo sanguíneo, O negativo, es uno de los más raros, y nuestros bancos están temporalmente desabastecidos de este tipo exacto. Carmen se puso de pie como impulsada por un resorte. Yo soy O negativo. Extraigan toda la sangre que necesiten de mí, ofreció rápidamente, remangándose la blusa de seda. Las enfermeras procedieron con rapidez y eficacia, mientras la sangre vital de Carmen fluía por el fino tubo de plástico para salvar la vida de Hugo. El doctor Mendoza revisaba minuciosamente los historiales clínicos de ambos en su tableta digital. Un ceño fruncido apareció en el rostro experimentado del cirujano. Algo en los marcadores genéticos de compatibilidad rutinarios le llamó poderosamente la atención. Pidió al laboratorio un análisis de ADN de urgencia, justificándolo bajo el protocolo de seguridad de trasplantes. Horas más tarde, con Hugo ya en el quirófano luchando por recuperar su vida, el doctor Mendoza llamó a Carmen y a Manuel a su despacho. Cerrando la pesada puerta tras de sí, sus rostros estaban pálidos. Les ofreció asiento. Tengo en mis manos los resultados del análisis rápido de consanguinidad, comenzó el médico, escogiendo sus palabras con una cautela extrema. Lo que voy a decirles desafía toda lógica, pero la ciencia no miente nunca. Ustedes dos, dijo señalando a Carmen y a Hugo en los papeles, comparten material genético. Sois hermanos biológicos. El silencio en la habitación fue tan denso que casi podía cortarse con un bisturí. Carmen soltó una carcajada nerviosa, incrédula. Eso es imposible, doctor. Mi padre era el empresario Julián y mi madre falleció en el parto en una clínica exclusiva. Yo soy hija única. El anciano Manuel, sin embargo, palideció hasta volverse casi translúcido. Sus manos comenzaron a temblar descontroladamente. Mi mujer, balbuceó el sepulturero con la mirada perdida en los recuerdos. Mi difunta esposa también murió en el parto hace casi 30 años, en un hospital público masificado de las afueras. Me dijeron que esperábamos gemelos, pero que la niña había nacido muerta. Solo me entregaron a Hugo para llevármelo a casa. El doctor Mendoza asintió con gravedad, atando los cabos sueltos de una tragedia olvidada. En aquella época dorada, las irregularidades y los robos de bebés no eran tan infrecuentes. Julián y su esposa no podían concebir,
y su poder y dinero compraban voluntades fácilmente. Compraron a la niña sana, declaró el doctor en un susurro doloroso. Mintieron a Manuel diciéndole que su hija había fallecido, y se la entregaron a la familia millonaria. Carmen sintió que el suelo de mármol desaparecía bajo sus pies caros. Toda su vida, su identidad entera, su linaje aristocrático. Todo había sido una mentira comprada con dinero manchado de dolor. Miró al anciano humilde que tenía a su lado. El hombre con las manos agrietadas que excavaba tumbas, el mismo hombre que la había sacado de la tierra arriesgando su propia libertad, era su verdadero padre biológico. Las emociones estallaron en la oficina del médico. Carmen se arrojó a los brazos de Manuel, llorando desconsoladamente. El choque inicial de la revelación dio paso a un sentimiento abrumador de pertenencia real. Siempre había sentido un vacío inexplicable en la inmensa mansión, una desconexión emocional con sus padres adoptivos, que nunca entendió hasta ese instante preciso. «No llores, mi niña hermosa», susurraba Manuel, acariciando el cabello de su hija recuperada. «Milagro de la vida. Te creí muerta el día que naciste, y te salvé de la muerte 30 años después. Es el destino. Dios nos ha vuelto a juntar para siempre». Hugo, que salió exitosamente de la operación horas después, recibió la noticia con una mezcla de shock y una inmensa alegría. De repente, aquel hombre roto que esperaba la muerte en un rincón olvidado de Galicia, tenía un padre amoroso y una hermana dispuesta a entregarle el mundo entero. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones curativas. Hugo comenzó su dura y exigente rehabilitación robótica. Los primeros movimientos voluntarios en sus dedos de los pies se celebraron con champán y lágrimas de felicidad genuina. Carmen adaptó la planta baja de su inmensa casa en el barrio de Salamanca, eliminando todas las barreras arquitectónicas para recibir a su nueva y verdadera familia. Pero la paz es frágil, cuando los demonios del pasado no han sido exterminados por completo. Un oscuro nubarrón se cernía sobre ellos sin que lo sospecharan. El odio no perdona, y Alejandro no estaba dispuesto a pudrirse en la cárcel sin presentar batalla. Una fría mañana de noviembre, el teléfono de la mansión sonó con una estridencia perturbadora. Era el inspector jefe Ramírez. Su voz, siempre calmada, denotaba una urgencia que hizo que a Carmen se le encogiera el estómago al instante. «Carmen, escucha atentamente y no entres en pánico», ordenó el policía nacional. «Ha habido un motín violento esta madrugada durante un traslado de reclusos de alta seguridad. Alejandro y 2 criminales muy peligrosos lograron desarmar a los guardias y han escapado. Están armados y son extremadamente impredecibles. Sospechamos que su principal objetivo será ir a por ti para consumar su venganza. Hemos puesto patrullas vigilando tu calle, pero no es suficiente. Tienes que extremar precauciones inmediatas». El terror primario, aquel mismo miedo asfixiante que sintió dentro del ataúd de pino, regresó de golpe, congelándole la sangre. Alejandro estaba suelto, moviéndose entre las sombras de Madrid como una bestia rabiosa. Sabiendo que su padre anciano y su hermano en silla de ruedas dependían completamente de ella, Carmen no podía permitirse el lujo de mostrar debilidad alguna. Canceló todas sus reuniones de negocios y blindó la casa con sistemas de seguridad de última generación. Sin embargo, sabía que la tecnología no pararía a un asesino desesperado. Necesitaba un muro humano, un profesional dispuesto a dar la vida para proteger a su familia. Esa misma tarde, convocó entrevistas privadas para contratar a un escolta de élite. Decenas de candidatos desfilaron por el salón, pero ninguno inspiraba la confianza absoluta que ella requería desesperadamente. Fue entonces cuando apareció Diego. No tenía el porte impecable ni el traje a medida de los otros candidatos rimbombantes. Era un hombre corpulento, de hombros anchos como puertas, y postura firme. Llevaba ropa casual pero táctica, y la mitad izquierda de su rostro,
Estaba marcada por unas severas y profundas cicatrices de quemaduras de tercer grado que le daban un aspecto rudo e intimidante. Fui bombero del Ayuntamiento de Madrid durante 15 años. Se presentó con una voz grave y serena, entregando un expediente impoluto. Un rescate complicado en un bloque de pisos en Vallecas me dejó estas marcas y me obligó a retirarme del servicio activo. Después, me formé en protección personal de alto nivel en Israel. No soy bonito de mirar, señora, pero si alguien intenta cruzar esa puerta para hacerles daño, tendrá que pasar sobre mi cadáver carbonizado. Había una honestidad brutal en sus ojos oscuros, una fuerza tranquila que atrajo a Carmen desde el primer instante. Sus cicatrices no la asustaron. Al contrario, le demostraron que estaba ante un hombre que sabía sobrevivir al fuego y al sufrimiento, igual que ella había sobrevivido a la tierra. Está contratado, Diego. Su única misión es que Alejandro no llegue hasta nosotros, sentenció Carmen. Diego se instaló en la habitación de invitados junto a la puerta principal de la mansión. Su presencia constante, su vigilancia silenciosa y sus rondas nocturnas por los jardines perimetrales trajeron una sensación de seguridad vital a la familia. Sin embargo, entre la tensión constante y las noches de insomnio, algo más profundo comenzó a gestarse. Con el paso de los frenéticos días de encierro, la relación estrictamente profesional entre Carmen y Diego comenzó a difuminarse sutilmente. Pasaban horas juntos en la enorme cocina a oscuras, bebiendo café caliente de madrugada, mientras compartían sus miedos y sus traumas pasados. Diego le confesó que su prometida lo había abandonado en el hospital tras el accidente, incapaz de lidiar con su nuevo rostro desfigurado. Carmen, a su vez, le habló de la traición brutal de Alejandro y Valeria, y de cómo el amor se había convertido en un concepto tóxico para ella. Se entendían a la perfección. Ambos eran supervivientes heridos por la vida, almas rotas que encontraban consuelo mutuo en sus respectivas cicatrices, visibles e invisibles. Una noche de tormenta torrencial sobre Madrid, el miedo y la vulnerabilidad rompieron la barrera definitiva que los separaba. Un apagón repentino en la zona dejó la casa en absoluta penumbra. Diego la encontró en el pasillo temblando, reviviendo el terror claustrofóbico de la tumba. Él la rodeó con sus brazos fuertes, cálidos y protectores. «Estás a salvo. No dejaré que caigas en la oscuridad nunca más», le susurró al oído con devoción. Carmen levantó la mirada, trazando suavemente las cicatrices del rostro de Diego con la yema de sus dedos. Por primera vez en meses, no sintió miedo, sino un deseo ardiente y puro de vivir. El beso fue inevitable, un choque desesperado de pasiones reprimidas y necesidad absoluta. Esa noche se entregaron el uno al otro, forjando un vínculo inquebrantable en medio de la adversidad más terrible. Pero la burbuja de amor y falsa seguridad estalló violentamente 3 días después, durante la tarde. Carmen había salido al jardín interior para tomar un poco de aire fresco junto a Diego, mientras Manuel y Hugo descansaban dentro. Un fuerte estruendo proveniente del garaje los puso en alerta máxima. Diego empujó a Carmen detrás de su espalda ancha, sacando rápidamente su arma reglamentaria del arnés. Los sensores de movimiento habían sido puenteados por profesionales. De repente, la puerta de cristal del salón estalló en miles de pedazos brillantes. Alejandro, con el rostro desencajado por la locura, el odio y el consumo de drogas, irrumpió acompañado por 2 bestias tatuadas, armadas con barras de hierro y cuchillos de caza. «Te voy a mandar de vuelta al hoyo, zorra», gritó Alejandro, lanzándose hacia ella como un depredador enfurecido. Diego no dudó. Disparó a las piernas de uno de los matones, neutralizándolo al instante, pero el segundo delincuente logró asestarle un golpe brutal con la barra metálica en las costillas. Diego cayó de rodillas, soltando el arma por el impacto. Alejandro aprovechó el caos para abalanzarse sobre Carmen, agarrándola brutalmente por el cuello y empujándola contra la pared de piedra del jardín.
Sus manos apretaban con la fuerza desquiciada de la venganza pura. «Te odio, te detesto», siseaba el asesino, escupiéndole en el rostro pálido. La visión de la mujer asfixiándose detonó la furia contenida de Diego. Ignorando el dolor agonizante de sus costillas rotas, el escolta se levantó como un titán enfurecido. Con un rugido que helaba la sangre, Diego embistió al segundo matón, arrojándolo contra la piscina vacía con una fuerza descomunal. Sin perder impulso, se abalanzó sobre Alejandro, arrancándolo del cuello de Carmen y lanzándolo violentamente contra las baldosas de terracota del patio. Alejandro se retorció como una serpiente y sacó una navaja de muelles afilada de su bota. En un movimiento rápido y traicionero, clavó la hoja oxidada profundamente en el costado izquierdo de Diego, justo debajo de la caja torácica. Un grito desgarrador escapó de los labios del escolta, pero la adrenalina bloqueó el shock inmediato. Con una fuerza inhumana nacida del instinto de protección puro, Diego agarró la muñeca armada de Alejandro, torciéndola hasta que el hueso crujió con un chasquido sordo. El arma cayó al suelo manchada de sangre arterial. Diego asestó un golpe demoledor en el rostro de Alejandro, dejándolo completamente inconsciente e inerte. En ese preciso momento, las sirenas ensordecedoras de la Policía Nacional inundaron la calle. El inspector Ramírez y sus hombres irrumpieron con armas largas, asegurando el perímetro en segundos. Carmen cayó al suelo, tosiendo y frotándose el cuello amoratado, pero su mirada buscó desesperadamente a Diego. El hombre grande y duro como el acero estaba tumbado sobre un charco de su propia sangre, presionando torpemente la herida abierta. «¡Diego! ¡No, no! ¡Aguanta, por favor!», gritaba Carmen con desesperación, arrodillándose en la sangre caliente y sosteniendo la cabeza de su salvador contra su pecho destrozado. Las luces estroboscópicas de la ambulancia del SAMUR iluminaron la fachada de la mansión. Los paramédicos estabilizaron a Diego a contrarreloj y lo trasladaron de urgencia al Hospital Clínico San Carlos. Carmen lo acompañó en la ambulancia, cubierta con la sangre del hombre que amaba, rezando a todos los dioses que conocía. La puñalada había perforado el vaso y causado una hemorragia interna masiva. Las siguientes horas de cirugía de emergencia fueron las más largas y agonizantes en la vida de Carmen. Manuel, acompañado por Hugo en su avanzada silla de ruedas motorizada, llegaron al hospital para sostener a su hija y hermana. La familia, forjada en la tragedia y la sangre, permaneció unida en la fría sala de espera gris. Finalmente, el cirujano jefe apareció, frotándose los ojos cansados. Ha superado la operación, pero ha perdido mucha sangre y el shock traumático es severo. Ha entrado en un estado de coma inducido. Solo podemos esperar a ver si su cuerpo decide luchar, informó el médico con cautela clínica. Pasaron 2 largas y tormentosas semanas. Carmen pasaba los días y las noches sentada junto a la cama de hospital de Diego, leyendo en voz alta, acariciando su mano fría y contándole sus planes de futuro. Durante esos días oscuros, la prensa sensacionalista española devoró la noticia. El millonario Alejandro sería condenado a prisión permanente revisable junto con Valeria, cerrando el capítulo del terror para siempre. Pero el dolor persistía en el pitido rítmico de los monitores que marcaban el frágil latido de Diego. Una mañana soleada de diciembre, mientras Carmen tomaba un café descafeinado en la cafetería del hospital, sufrió un mareo repentino y unas náuseas intensas que la obligaron a apoyarse en la pared. Una enfermera amable la auxilió de inmediato, y por precaución, le realizaron unas analíticas de sangre rutinarias. 1 hora más tarde, el médico de planta entró en su habitación temporal con una sonrisa cálida y un sobre blanco. «Enhorabuena, señora. Sus desmayos son producto del estrés extremo, sí, pero también hay otro motivo mucho más alegre. Está usted embarazada de 6 semanas», anunció el doctor. Carmen se llevó las manos al rostro, estallando en lágrimas, esta vez de una felicidad absoluta y abrumadora.
Esperaba un hijo del hombre que había entregado su vida por protegerla. Una nueva vida germinaba en su interior. Un símbolo puro de esperanza tras tanta oscuridad, muerte y traición. Corrió desesperadamente hacia la unidad de cuidados intensivos, limpiándose las lágrimas. Entró en la habitación de Diego y se acercó a su oído, acariciando las cicatrices rugosas de su rostro varonil que tanto amaba. «Despierta, mi amor», susurró con la voz rota por la emoción, dejando que una lágrima caliente cayera sobre la mejilla del escolta. «Tienes que despertar, valiente bombero. Vas a ser papá. Tienes que enseñarle a nuestro hijo a ser tan fuerte como tú». El silencio de la habitación clínica parecía eterno y aplastante, pero el milagro estaba a punto de ocurrir. Como si las palabras hubieran actuado como una descarga eléctrica directa en su alma letárgica, los monitores cardíacos de la UCI comenzaron a mostrar un cambio en el ritmo constante. Los párpados de Diego revolotearon débilmente, luchando contra la pesadez inducida por los potentes sedantes. Lentamente, como emergiendo de un océano profundo y oscuro, abrió los ojos oscuros y desenfocados. Sus labios resecos se movieron, emitiendo un sonido áspero. «¿Papá?», articuló con un hilo de voz apenas audible. Carmen soltó un grito mezcla de risa y llanto, apretando el botón de emergencia para llamar a los médicos mientras besaba frenéticamente el rostro confundido de su salvador. «Sí, mi amor, vamos a tener un bebé», repitió ella sin soltar su enorme mano áspera. La recuperación de Diego fue lenta, dolorosa y llena de obstáculos, pero el amor de Carmen y la fuerza que le daba la inminente paternidad actuaron como el mejor de los medicamentos. Manuel y Hugo lo visitaban a diario, llenando la habitación de hospital con risas sonoras, anécdotas de juventud y esperanza. Rocco, el perro héroe, incluso fue admitido en secreto por las enfermeras cómplices para alegrarle las mañanas al paciente. 3 meses después, Diego salió por la puerta principal del hospital, caminando por su propio pie, apoyado firmemente en el brazo amoroso de Carmen, quien ya lucía una pequeña y hermosa barriga bajo su elegante vestido primaveral. Habían sobrevivido al fuego del odio y a la fría tierra de la muerte. La primavera estalló en Madrid, llenando los parques de luz, color y vida nueva. La boda se celebró en la inmensa finca familiar a las afueras de la ciudad, en un jardín adornado con miles de rosas blancas y bajo un cielo azul inmaculado. No hubo prensa del corazón, ni falsos amigos de la alta sociedad buscando salir en la foto. Solo estaban las personas que importaban de verdad. Manuel, el viejo sepulturero convertido en un padre orgulloso, vestido con un traje de chaqueta elegante que nunca pensó llevar. Fue el encargado de llevar a su radiante hija del brazo hacia el altar. Hugo, que ya lograba mantenerse de pie unos minutos, apoyado en un andador de titanio de última generación, llevaba los anillos de oro con una sonrisa que iluminaba su rostro rejuvenecido. Rocco, el fiel perro, dormitaba perezosamente a los pies del sacerdote. Diego esperaba al final del pasillo floral. No llevaba maquillaje para ocultar sus cicatrices. Las lucía con el orgullo de un guerrero que ha vencido a la oscuridad. Al tomar las manos de Carmen, ambos supieron que habían cerrado el círculo del destino de forma perfecta. El dolor del pasado había sido enterrado muy profundo, y sobre esa tierra fértil, habían construido un futuro inquebrantable e indestructible. Se juraron amor eterno, no con palabras vacías como las que alguna vez destruyeron a Carmen, sino con el peso absoluto de quienes han mirado a la muerte a los ojos y han decidido vivir juntos para siempre. Y así concluye esta intensa historia, donde la codicia y la muerte fueron derrotadas por el amor puro y el instinto inquebrantable de supervivencia. Carmen no solo escapó de la tumba que su propio esposo había cavado para ella, sino que en el proceso descubrió su verdadera identidad. Formó una familia auténtica y encontró al amor de su vida en la persona que menos lo esperaba.
El destino demostró que, sin importar cuán profundo te entierren, la verdad siempre acaba saliendo a la luz para reclamar su justicia. Si esta emocionante historia te ha cautivado, te ha hecho sufrir y alegrarte con los personajes, por favor, dale al botón de me gusta. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias cinematográficas llenas de drama y tensión. Déjanos un comentario abajo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Carmen al descubrir la traición de su marido y su mejor amiga? Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo relato.